Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted me presta la atención, vamos a aprender juntos. El miércoles pasado estuvimos estudiando la palabra del Señor, ¿se acuerdan, verdad? ¿De qué hablamos? El día de la redención, correcto. Hablábamos del día de la redención y especificábamos que el Espíritu Santo era indispensable para el día de la redención. Vamos a continuar con la línea de enseñanzas que tenemos, y esta tarde quiero tomar la frase del versículo 8, donde dice, me seréis testigos. De esa frase vamos a meditar hoy en esta hermosa y bendecida oportunidad. Amén. La palabra testigo se deriva de una palabra llamada mártir. Usted ya sabe qué es mártir, ¿verdad? ¿Qué es mártir? Alguien que muere por algo, por un objetivo, por un propósito, por una causa. Entonces, originalmente no era testigo, sino que el Señor les dijo, me seréis mártires. No les dijo, me seréis testigos. El idioma original es, me seréis mártires. Porque como que si hubiera un gran cambio de testigo a mártir. Todo mundo quiere ser testigo, pero no todo mundo quiere ser mártir. Y por esa razón los apóstoles estuvieron de acuerdo con el Señor y predicaron. Entonces, mártir es alguien que muere por una causa. Quiero hablar de los conceptos acerca de esa palabra testigo en esta oportunidad. Hay tres conceptos bien importantes, y el primero es el concepto legal. Cuando alguien sirve con evidencia en un juicio, eso es un testigo, alguien que tiene evidencia en un juicio. Pero también está el concepto cristiano. Hablamos de aquellos que han visto, han oído, han presenciado milagros y que no están dispuestos a cambiar de opinión aunque los maten. Amén, hermanos. No están dispuestos a cambiar de opinión aunque les quiten la vida. Ese es el concepto cristiano. Pero la palabra testigo también tiene un significado simbólico, y en algunos casos eran objetos, eran columnas, eran figuras, eran piedras, era representación de algo. Por ejemplo, cuando Josué atraviesa el Jordán, dice la Biblia que recogen 12 piedras, y esas piedras iban a ser testigos a las generaciones futuras de que Dios había ayudado al pueblo de Israel a pasar el Jordán. Entonces las piedras sirven de testigos. Los cielos son testigos de la creación de nuestro Dios. La piedra que Jacob tenía en su cabeza era testigo también. Cuando él tuvo un sueño, fue testigo. Y por eso la razón, el dicho, si las piedras hablaran, ¿verdad? Por esa razón, vamos a nuestra Biblia, vamos a profundizar en esta oportunidad esa palabra testigo. Números, capítulo 35, versículo 30. Números, capítulo 35, versículo 30. Vamos a hablar de testigos hoy. ¿Lo tiene? Números 35, 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Está práctico, ¿verdad? Hay una versión que es Nueva Traducción Viviente que dice, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie
por el testimonio de un solo testigo. Eso lo dice la Biblia. Que para que una persona fuera sentenciada a muerte, se necesitaban mínimo 2 testigos. Amén. ¿Sí estamos aquí? Entonces, en la ley de Moisés no se podía condenar a una persona cuando solo uno había visto. Tenían que haber visto 2 por lo menos. Amén. Y ya si hay 3 o más, mayor evidencia. Pero tenía que morir una persona por el testimonio mínimo de 2. Aquí la Biblia dice que no se podía hacer solamente para uno. Y eso se aplicó, el Señor lo aplicó para que no se dieran los falsos testimonios, con el fin de dañar la integridad o la imagen de una persona porque simplemente le caía mal o porque no le parecía. Era una protección legal y fue establecida de parte de nuestro Dios. ¿Seguimos aquí? Ahora, gracias a Dios que todavía los tribunales siguen practicando 2 testigos. Gracias a Dios que en los tribunales se sigue haciendo eso. Imagínense que en los tribunales se condenara sin testigos. Amén. Proverbios 6:19. Vamos a nuestra Biblia. Proverbios capítulo 6, versículo 19. Las leyes que hoy están, el testigo de una persona que es malandrina son los tatuajes. Entonces, ante eso no se pueden escapar. Porque la misma situación de las pandillas dice que todo el que quiera pertenecer a una pandilla, el que quería hacerse el tatuaje de una pandilla, tenía que matar. Entonces ese es el testimonio de ellos, el tatuaje. Aunque no haya más gente, pero ellos mismos lo atestiguaron. Proverbios 6:19 dice: el testigo falso. El capítulo 6 está hablando acerca de 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero el versículo 19 dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y los versículos anteriores dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina. La palabra abominación significa sucio, asqueroso, repugnante, con deseo de ser vomitado. Significa que una persona que es un falso testigo, delante de Dios le dan deseos de ser vomitado. Amén. Ahora, es muy interesante esto. Y en el tiempo de Moisés, cuando se condenaba a una persona con los testigos presentes, no eran testigos solamente porque decían yo lo vi, pero no me involucre en eso. Yo oí, pero no me mete en eso. Era obligación que las personas que servían de testigos eran los primeros en empezar a tirarle piedra a una persona cuando era sentenciada a muerte. Y eso está en la Biblia, Deuteronomio capítulo 13. Vamos ahí, Deuteronomio 13, versos 6 al 9. Y aquí hay un contexto bien interesante. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que tú ni tus padres conociste, de los dioses de los cuales que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Ahí está hablando de ser un testigo. Ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Cuando se le decía: mira, vamos a adorar a otros dioses, los dioses que tiene el pueblo de Israel no son los dioses adecuados, entonces yo te presento a otro Dios. Y cuando alguien hacía eso, dice la Biblia que la persona era un testigo.
Y él era responsable, dice, y allí es donde se cumple lo que la palabra del Señor nos enseña, ojo por ojo. Amén. Ahora, ser testigo es una enorme responsabilidad, porque muchas veces inconscientemente somos testigos. Amén. Los testigos falsos morían cuando acusaban a alguien inocente. No quedaban en la impunidad. Dios introdujo el mandamiento en Proverbios 20:16, donde dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso lo dice Éxodo 20:16. Y en Lucas capítulo 18, verso 20 dice: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús recordó eso de ser un testigo falso y que el testigo falso merecía la misma muerte. Y usted va a decir, eso no es lo que va enfocado el capítulo 1, verso 8. Tenga paciencia, ya vamos a llegar ahí. Amén. Porque cuántas veces nosotros hemos asegurado algo que nos contaron y que no sabemos si es verdad o es mentira. Amén. Sin ver y sin oír, y decimos, no creo que esta persona me mienta, porque esta persona es de confianza. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Vamos aquí a nuestra Biblia. Deuteronomio 19, 16 al 21. ¿Lo encontró? Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Verso 18. Y los jueces inquirirán, eso significa investigarán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Está duro eso, ¿verdad? Amén. Eso solamente era cuando una persona era un testigo falso. Y cuando el juez investigaba que ese juez era falso, lo que hacía que el peso de la ley caía sobre ese testigo falso. Ahora, es un peligro ser testigo falso. Por eso hay que ser testigos verdaderos. Amén. Es un peligro ser un testigo falso, porque lo que nosotros decimos hacia una persona siendo una mentira recae sobre nosotros. Ahora, Jesús nos menciona en la Biblia que él tenía una relación íntima con tres personas: Pedro, Jacobo y Juan. Ellos eran los más cercanos. Claro, estaban los otros grupos, el otro grupo de los apóstoles, pero ellos eran los más cercanos. Y Jesús no hacía nada en secreto sin que Pedro, Jacobo y Juan lo supieran. Aun cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice la Biblia que Dios dijo: voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. ¿Por qué razón Dios tiene que consultar con el hombre? ¿Y por qué razón Jesús tiene en esta oportunidad que tomar en cuenta a estos tres personajes? Porque él se apegó a la ley. Y en la ley eran 2 o 3 testigos. Todos los milagros, todas las cosas que él hizo, por lo menos 2 o 3 personas lo vieron. Así que nadie puede decir, no, el Señor no hizo ese milagro.
¿Por qué? Porque 2 o 3 personas vieron lo que Jesús hacía. Y todo asunto, dice la palabra de Dios, que es válido por 2 o 3 personas. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 16. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Todo asunto, como repito, era validado por 2 o 3 personas. ¿Seguimos aquí? Estamos hablando de lo legal, estamos hablando de lo social, estamos hablando de todos los aspectos en la ley también. Ahora, voy a entrar en algo muy hermoso. Ninguna religión sobre la faz de la tierra, ninguna religión verdadera, y aquí quiero que me preste toda la atención del mundo, ninguna religión verdadera fue establecida solo tomando en cuenta a un hombre. Amén. Y usted va a decir, ¿cómo está eso? Porque cuando es la opinión de un solo hombre hay una contradicción. Amén. Cuando Dios habla, siempre existen testigos. Amén, hermanos. Cuando Dios habló con Saulo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Iba solo Saulo? No iba solo. Habían personas que sirvieron de testigos para decir, Dios sí le habló a Saulo. Pero cuando una persona levanta una religión y dice, Dios me habló, ¿quién es el testigo que esta persona tiene? Amén. Cuando Dios hizo al hombre, los ángeles y la creación fueron sus testigos. Y esto fue Dios. Amén. Cuando Dios habló a Balaam, ¿quién fue el testigo? Una Ana. Amén. Pero hubieron testigos. Cuando Dios habla, Dios siempre aparecen testigos. Aún cuando Cornelio ofrendaba, se congregaba, cuando Cornelio era un hombre de buen testimonio y cuando todavía no era cristiano, dice la Biblia que el ángel le dice, tus limosnas han llegado en memoria del Señor. Él ve eso. Él habla con el ángel, pero Dios mismo se le está presentando a Pedro, mostrándole un lienzo que desciende del cielo y le dice, mata y come. Cuando Pedro se presenta delante de Cornelio, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, para que un testimonio sea verdadero, debe ser 2 o 3, apegándose a la ley, apegándose a la Biblia, y Dios lo hizo de esa manera. Cuando aparece una persona que dice, Dios me habló y voy a fundar una iglesia, ¿quién es el testigo de él? Aún dice la palabra de Dios que para elegir apóstoles se necesitaba que hubieran andado con Jesús, hubieran estado en el tiempo de Jesús, hubieran estado en el bautismo de Jesús y aún hubieran estado en la resurrección de nuestro Señor. Si no cumplían con esos requisitos, no podían llamarse apóstoles. Amén. Ahora, la Biblia no habla de un solo testigo. Dios siempre habla de 2 o 3. Pero hay una sola parte en la Biblia donde la Biblia habla de un solo testigo, donde dice que Jesús es el testigo fiel. Amén. Y dice también la Biblia que Dios aborrece al falso testigo. La Biblia menciona que en el tiempo de la gran tribulación aparecerán 2 testigos. ¿Ya ha leído eso usted en Apocalipsis? En el tiempo de la gran tribulación aparecerán 2 testigos. Y a estos 2 testigos los van a matar. Pero la Biblia dice que a vista de toda la gente, al tercer día ellos van a resucitar. Estos van a ser testigos. Entonces los matarán, pero resucitarán.
Y Dios es así. Hay un versículo que usted lo sabe muy bien, Isaías 43:10. Pero vamos a leerlo porque no nos vamos a quedar hasta el 10. Vamos a continuar hasta el 12. Isaías capítulo 43, versículo 10 hasta el versículo 12. ¿Sí lo encontró? Vosotros sois mis testigos. Dios está hablando con Israel. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. El siervo es la carne, la humanidad de nuestro Señor Jesús. Y dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Y ahora les dice, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Dios les está diciendo, les mostré milagros, les mostré maravillas, les mostré tantas cosas para que ustedes no creyeran en dioses falsos. Y para que ustedes se dieran cuenta que fuera de mí, les dice Dios, no hay salvación. Pero para que todo se complementara, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Ahora, ¿cuál ha sido el deseo de nuestro Dios? El deseo de nuestro Dios ha sido que Israel testificara que solamente hay un Dios. Ese ha sido el deseo de nuestro Dios, que Israel confiese que solamente hay un Dios. Israel lo ha hecho en cierta parte, en cierta medida, porque el mandamiento principal es, oye Israel, Jehová uno es. Eso ellos se lo enseñan a los hijos, se lo enseñan a los nietos, se lo enseñan a la familia, se lo enseñan a todo el que pueden. Pero llegó un momento donde el pueblo de Israel no lo hizo, porque la idolatría se apropió de sus corazones, donde ellos negaban la eficacia de Dios. ¿Qué hizo Dios entonces cuando el pueblo de Israel ya no quiso ser testigo del poder de nuestro Dios? Cuando el testigo verdadero, que era el pueblo de Israel, que se quedaron callados, lo que hizo Dios fue manifestarse en carne, y la carne fue testigo del poder de nuestro Dios. Entonces Israel conocía los milagros, conocía las maravillas del Señor, pero Israel ya no quiso ser testigo. Amén. Israel ya no quiso ser testigo, y ahora Dios se manifiesta, y Dios está capacitando, está liderando, está guiando a los discípulos cuando Él se manifiesta en carne. Y reúne a 70 personas, en Lucas 10 se encuentra eso, y les dice, vayan de dos en dos, vayan y prediquen. Y usted conoce la historia donde ellos regresaban y le decían al Señor, Señor, hasta los mismos demonios se nos sujetan en tu nombre. Y la respuesta también usted la sabe, que Jesús les dice, ustedes no se alegren por eso, ustedes preocúpense y alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra vez, aunque Dios se manifestó en carne y la carne fue testigo del poder de Dios, Israel no le creyó a Dios. Ahora Dios estaba caminando en medio de ellos. Dios estaba visible, estaba presente, estaba en carne frente a ellos, pero no le creyeron a Él. Yo puedo decir así como dicen algunos padres, y entonces, ¿qué querés que haga para que me crean? Amén. ¿Qué necesito entonces para ser testigo de nuestro Dios? Haberle visto. Hemos visto a Dios nosotros. Lo hemos visto en milagros. Lo hemos visto en sanidades. Lo hemos visto en provisiones. Lo hemos visto en su manifestación sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo ser testigo? Se puede ser de dos formas. Primero, para testificar de Cristo, y segundo, para testificar de un milagro. Amén.
alguien que tiene que conocer nuestro testimonio, alguien tiene que conocer que hay un cambio en nuestra vida. Alguien tiene que ser testigo de la transformación que Dios ha hecho. Si alguien no es testigo de que Dios nos ha cambiado, entonces no hemos cambiado. Si alguien sabe que un día estuvimos enfermos y que todavía seguimos en pie, ese alguien es testigo. Amén. ¿Quién puede dar fe de lo que decimos si en realidad no hemos cambiado? Pero alguien tiene que decir, yo conocí a esa persona y sabía que esa persona era de lo peor, pero Dios lo ha cambiado y lo ha transformado y estamos siendo testigos. ¿Por qué? Porque hay un cambio. El cambio es cuando la gente empieza a conocernos como éramos. De lo contrario, no es creíble el testimonio. Ahora, hay algo bien hermoso. Nadie puede ser testigo si un juez no lo autoriza. Amén. Grábese esto. Aunque sepa la verdad, pero si el juez no toma su declaración, no vale de nada lo que esa persona sabe. Es bien delicado, porque usted sabe que en las cárceles hay gente que está injustamente. Y hay gente que conoce la verdad, pero no es testigo o no fue testigo. Y por no ser testigo, no libró a esa persona de ir a la cárcel. No sé si me está comprendiendo. Quiero llegar al punto de vista espiritual de nosotros. En Hechos capítulo 1, verso 8, usted lo sabe, dice, me seréis testigo. Habla de ser testigo, de haber visto, de haber oído, de ser testigo de los milagros del Señor. Y ahora dice la Biblia de los lugares donde nosotros podemos ser testigos: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando habla de la autoridad del juez, Jesús dice que Él había dejado el Espíritu Santo para que a nosotros nos diera poder y nos diera autoridad. Si usted ve el versículo empieza hablando del poder, empieza hablando de la autoridad. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Después de recibir el poder dice, ahora me van a ser testigos. Porque los apóstoles no podían ser testigos si primero no tenían la autoridad legal. Estamos hablando del Espíritu Santo. Y la autoridad la da nuestro Dios. Entonces ellos tenían la autoridad para ir y predicar. No fueron a predicar hasta que fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Está listo? Vamos a empezar con la predicación. Quiero decirle algo delicado. Quien tiene la autoridad para hacer algo y no lo hace, se convierte en cómplice. Quien tiene la autoridad de predicar, testificar y que ha sido lleno del Espíritu Santo y no lo hace, es cómplice del mundo. ¿Sí me prestó atención? Amén. ¿Por qué entonces no lo hacemos? Porque cuando nosotros no lo hacemos es por una razón, porque somos cómplices del mundo. Tenemos la autoridad legal, tenemos el testimonio del Señor, tenemos lo que Dios ha hecho y no puede evangelizar porque está en la misma línea y en la misma área del mundo. Amén. No se puede porque estamos en la misma área. Y la pregunta es, ¿cuál es el castigo entonces? Ya vimos toda la historia bíblica. ¿Cuál es el castigo entonces cuando una persona es testigo y no testificó su verdad? ¿Usted sabe que le tocaba? Muerte. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros cuando somos testigos del poder de Dios? Tenemos el Espíritu Santo y Dios nos ha encargado que prediquemos y no lo hacemos. ¿Qué es lo que merecemos? ¿Qué podemos decirle? Señor, ¿nos lleva allá? Amén. Entonces el testigo, cuando el testigo era falso, el testigo falso también merecía muerte. Pero el testigo que no hablaba se mantenía en un punto neutral. Amén.
Se mantenía en un punto donde decía, no quiero verme involucrado, no quiero meterme en esa situación. Hablaba con un joven, siempre he mantenido ciertos estudios, claro que no los digo, pero siempre he tenido estudios con personas por lo menos una vez a la semana. Y esta semana que pasó, hablaba con un joven, le explicaba el evangelio y estaba sin camisa, todo tatuado. Y mientras hablaba el evangelio, agachó la cabeza y le dije, este es el momento para que usted entregue su vida al Señor. Tengo testigos de eso, no son ustedes. Y se entregó a nuestro Señor. Pero ¿qué si nosotros no hablamos? ¿Qué si nosotros no decimos? Tenemos una enorme responsabilidad. Amén. Usted y yo somos responsables porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ahora dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora dice, y me seréis. Les está diciendo a los apóstoles, ustedes van a ser testigos de la predicación en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo somos responsables de eso. Lucas 19:39. Vamos a nuestra Biblia. Lucas capítulo 19, versículo 39. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esto ocurrió cuando Jesús iba haciendo su entrada triunfal en Jerusalén. Iba en el pollino y la gente empezó a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entre la gente que gritaba y decía, bendito es el que viene en el nombre del Señor, estaban los discípulos. Y los fariseos le dicen, cállalos, que no griten, que no exalten, que no digan nada. Pero ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos dicen, dile a los discípulos que se callen. Y Jesús les dice, si estos se callan, entonces las piedras van a empezar a clamar. Quiero ser claro en esto. ¿Cuáles son las piedras? Las piedras no se refiere a personas. Amén. Lo expliqué al principio de la enseñanza. Las piedras son aquellos monumentos, aquellas paredes, aquellos rótulos que tienen en los buses que dice Cristo viene. Esas cosas inanimadas, esas cosas muertas están hablando más que nosotros. Amén. No está hablando de personas, porque las piedras eran testigos del poder de Dios. Las columnas eran testigos del poder de Dios. Los monumentos eran testigos del poder de Dios. Y las piedras siguen hablando. Usted se sube a los buses y dice, Cristo viene, prepárate. Amén. Usted ve en las paredes de las ciudades muchas veces, Cristo viene, y encuentra rótulos por todos lados, Cristo viene, y en realidad esas son las piedras, cosas muertas, cosas inanimadas. Pero podemos aplicarlo a aquella gente que no es ni cristiana, que sigue diciendo Cristo viene. Amén. Ahora la pregunta es, ¿está mal que lo digan los buses? No. ¿Hay un problema que lo digan los buses? Tampoco, no hay ningún problema. Pero sí hay un problema que no lo digamos nosotros. Sí hay un problema que usted y yo no digamos, el Señor viene. Debemos gritarlo nosotros y decirlo a los cuatro vientos, el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por una iglesia que le busque, que le ame, que se entregue a Él. El Señor viene. La venida del Señor está cerca. Hay un programa de radio, usted lo conoce muy bien. Pero esta iglesia no oye el programa de radio. Amén. Esta iglesia no lo oye. Si seguimos aquí. Ahora, ¿dónde empezar entonces siendo un testigo? En casa, en Jerusalén. Empiece con su familia. Gánese su familia. Cuando se gane a Jerusalén, entonces va a poder ganarse a Judea. Amén. Cuando Jerusalén sea entregado, entonces nos pasamos a Judea, a los vecinos. Pero ¿cómo nos conocen nuestros vecinos?
¿Será que vamos por buen camino con el testimonio que damos a los vecinos? Y los vecinos dicen, ese tanto que habla, tanto que dice, y en realidad el testimonio de él no es el correcto. Pero el evangelio es para los que no conocen todavía el nombre precioso de nuestro Señor. Usted ya lo conoce, amén. Usted y yo conocemos el evangelio. Y Romanos capítulo 1 verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y podemos agregarle también a aquel que cree en la ciudad de Berlín. Le han cambiado nombre por distrito, pero yo siempre sigo diciéndole ciudad de Berlín. El evangelio tiene el poder de sanar, de transformar, de libertar, de convertir y de hacer las cosas totalmente nuevas. Pero nosotros somos testigos y tenemos la responsabilidad de testificar. Amén. Ahora, ¿qué tipo de testigo soy? ¿Soy falso? ¿Soy verdadero? ¿O soy neutral? El neutral y el falso tiene problemas. Porque el neutral dice, no me involucro. No me meto en eso. El falso tiene problemas también. Pero el testigo verdadero no tiene problemas. Y usted y yo sabemos y que tenemos la verdad. Usted y yo conocemos al que es verdadero. Conocemos al que derramó su sangre preciosa por nuestras vidas. Amén. Y usted va a decir, yo no necesito eso que lo haga otra gente. Porque ¿para qué necesito ser testigo? Porque un día voy a estar delante de Dios. Y oiga esto, un día el Señor me dirá, tenías la verdad y no la usaste. Y como tenías la verdad y no la usaste, te convertiste en un cómplice del mundo. Y por ser cómplice del mundo, entonces vas a ir a pagar con los que estaban en el mundo, que no quisieron creer. Ustedes saben, amén, perfectamente lo que la palabra del Señor dice, que el evangelio es poder de Dios. Y el apóstol Pablo tenía esa confianza, esa seguridad, y dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y usted y yo un día creímos en el nombre del Señor. Entonces, si usted cree en el nombre del Señor, sabe que cuando invocamos el nombre del Señor, los demonios corren, hay milagros, hay sanidades. Entonces, ¿por qué no seguir testificando que todavía seguimos adorando a un Dios que tiene poder? Amén. Gloria a Dios. Yo me regué en el programa de radio a predicar lo que predicamos y lo que creemos y la convicción. Me arriesgué a que me sacaran, porque de un principio me dijeron, usted no puede predicar eso. Pero ¿sabe algo bien hermoso? Que la gente de otras denominaciones no han querido sacarme, pero la gente del nombre sí. Sí, la gente del nombre sí me quiso sacar. Eso me dolió y digo yo, ¿por qué? Porque se supone que debemos expandir el evangelio, hablar del nombre de Dios. Pero yo oré y le dije a Dios, Señor, yo no inicié este programa sin antes consultarte a ti. En tu voluntad tú me abriste puertas. Si tú quieres que este programa se cierre, yo no tengo ningún problema, porque yo primero te consulté a ti. Primero te pregunté a ti, y si me abriste la puerta sabías perfectamente el propósito. Pero la oposición no la tenía de la gente de afuera, sino de aquellos que creen lo mismo que usted y yo creemos. Y qué difícil es cuando alguien se opone al propósito de Dios, cuando sabemos que a través de eso hay muchas personas que pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y yo no tengo problema de utilizar todo el día la radio. El problema es el dinero. Amén. No tengo el problema. ¿Por qué razón? Porque las puertas están abiertas. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene el poder para transformar. Amén. Pero el problema en nuestras vidas muchas veces es la falta de interés de ganar a nuestra familia. Amén. El problema es que no tenemos deseos ni ganas de ser testigos del poder de Dios. El problema es que no tenemos deseos de hablarle a nuestra familia de que Dios cambia. El problema es que preferimos callar muchas veces
y queremos que las piedras hablen y que ellos sigan siendo testigos, aunque sigan siendo testigos falsos. Pero nosotros debemos abrir nuestra boca. Cuando aprendemos de la palabra del Señor y tenemos la disposición de compartir la palabra de Dios, Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré de palabras. Y Él dice que cuando nosotros abrimos nuestra boca y cada palabra que nosotros decimos para anunciar el reino de nuestro Dios, ninguna palabra vuelve vacía. Cada palabra tiene su efectividad, no en nuestro tiempo, no en nuestra voluntad, no a nuestra manera, pero sí en la voluntad y en el propósito de nuestro Dios. Esa palabra no regresa vacía. Amén. Usted escuchó el día del culto que tuvimos aquí sectoral, que hace mucho tiempo, 38 años atrás, predicando la palabra de Dios en este lugar. Fue muy duro, fue muy difícil, pero Dios sigue haciendo maravillas. Amén. Dios sigue haciendo maravillas. Ayer estábamos en una conferencia y decía un predicador, me impactó y me agradó lo que él dijo. Y dijo, cuando hagas algo y las cosas no te salen bien, no te culpes. Porque si te culpas cuando las cosas te salen mal, cuando las cosas te salgan bien, te vas a querer llevar la gloria. Y la gloria, usted y yo sabemos que le pertenece a nuestro Dios. La gloria es del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y es una realidad, hermano, porque la gente ama la gloria, pero no ama la cruz, el sacrificio de nuestro Señor. ¿Por qué razón? Porque la cruz pesa. El sacrificio pesa porque es una responsabilidad y es un símbolo de tortura. Recordemos que el Señor le dijo, vosotros seréis mis testigos, van a ser testigos. Les está diciendo, ustedes van a ser mártires. Por el evangelio se sufre, pero aquel que está dispuesto a sufrir por el evangelio, dice la palabra de Dios que tiene una recompensa mayor, recibirá 100 veces más, y aún más de eso, dice la Biblia, el reino de los cielos. Amén. Todos queremos la gloria, pero no todos queremos el sacrificio. Amén. Todos queremos la gloria, pero el sacrificio hay que demostrarlo con acción, hay que demostrarlo con hecho. Y le hago una pregunta, ¿merecemos o no merecemos la corona? Amén. Pablo dijo, mire lo que Pablo dijo, he guardado la fe, he peleado la batalla de la fe. Por lo demás, dijo él, me espera la corona de la vida. Él estaba consciente, estaba seguro, he peleado, he batallado, ha sido difícil, pero yo sé que me espera una corona. Él dijo, me espera una corona de vida. Él fue testigo del poder de Dios. Cuando tocaba predicar de la palabra del Señor, lo hacía con evidencia, con hechos, con acciones. Y es porque la vida de él fue un testimonio vivo del poder de nuestro Dios. Amén. Ahora, usted y yo debemos considerarnos. ¿Nos falta bastante para ser testigos? No nos falta mucho. Porque usted y yo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios sobre nuestra vida. Entonces debemos testificar, al igual como lo mencionaba en la vigilia, debemos testificar de los milagros que Dios ha hecho. Amén. Tal vez no tengamos palabras o no sepamos mucho de Biblia, pero podemos decirle a las personas, Dios me sanó, Él me libertó, Él bendice mi familia, Él me sacó adelante, Él ha hecho grandes cosas sobre mi vida. Amén. No sé si usted quiere seguir defraudando a Dios, pero nosotros debemos seguir hablando que en Dios hay poder, que en Dios hay misericordia, que Dios todo lo puede. Los apóstoles tenían un interés y el interés de ellos era estar en el reino de Dios. Y le dicen al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones en las cuales el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les interesa el tiempo en que Él venga, le dice. A ustedes no les debe interesar el momento en que venga, pero recibiréis poder, le dice. Con eso ustedes pueden soportar 100 años, 200 años, 300 años. Con el poder de nuestro Dios nosotros podemos soportar todo tipo de prueba que venga sobre nuestras vidas.
Por eso dice el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos se fueron ahí al aposento alto, y en el aposento alto, reunidos así como estamos nosotros esta noche, 120 personas alabando, glorificando al Señor. Y de repente vino un viento recio, dice la Biblia, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Empezaron a hablar en lengua, empezaron a magnificar el poder de Dios. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. La gente empezó a admirarse y no se quedaron quietos. Siguieron predicando que Jesús es el Rey de Reyes, que Jesús es Dios, que no hay otro nombre sobre todo nombre, que no hay otro nombre en que podamos nosotros ser salvos, que no existe una salvación fuera de Él. Amén. Todo aquel que sufre por el reino de nuestro Dios tiene una gran recompensa. Amén. Tiene una recompensa de parte de nuestro Dios. Y los apóstoles estaban reunidos, y podemos imaginar 10 días metidos en una casa, 10 días reunidos en un monte, esperando la venida del Señor, esperando la promesa del Señor. No se desviaron de esa promesa, y la promesa les hizo a ellos mantenerse estables en ese lugar. Le hizo mantenerse firmes en ese lugar hasta que Dios empezó a soplar con un viento recio en ese lugar. Se escucha como un estruendo, dice la palabra de Dios. Pero en ese momento ellos estaban conscientes: ¿será este el Espíritu Santo? Y hasta que ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas, hasta entonces se dieron cuenta que esa era la promesa del Espíritu Santo, la cual todavía sigue vigente para nosotros. Entonces nosotros necesitamos la autoridad legal de nuestro Dios, el Espíritu Santo, para ser testigos de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiero terminar con esto. ¿Será que estamos preparados para eso nosotros? Para ser testigos. Un testigo, cuando es llevado a un tribunal, lo hacen jurar. Amén. Lo hacen jurar aún con Biblia. Y le hacen que ponga la mano sobre la Biblia. Jura decir la verdad, y solamente la verdad, y nada más que la verdad. Amén. Y si hago esa pregunta esta noche: ¿jura decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad? ¿Qué va a decir usted esta noche? Amén. Yo puedo decir amén. Prometemos decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Y nosotros podemos decir: sí, estoy dispuesto a prometer hablar de esta verdad, porque la verdad es la única que puede ser libre a las personas. La verdad es la única que nos hizo libre a nosotros, y por medio de esa verdad es que nosotros seguimos en este lugar. Póngase sobre sus pies esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Testigo era ser un mártir. Los discípulos, los apóstoles, sufrieron por nuestro Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por la causa del Evangelio. El Evangelio tiene el poder transformador. Puede cambiar, puede transformar, puede libertar. No importa la situación, las circunstancias. El día que nosotros venimos al Señor, nos dimos cuenta de eso. Que el Evangelio tiene ese poder para transformar, para cambiar, para libertar. Y ese Evangelio todavía sigue vigente. Ese Evangelio todavía está disponible para que nosotros sigamos siendo testigos del poder de Dios. Empecemos por nuestra familia. Luego vamos a nuestros vecinos. Ganemos nuestra familia primero, nuestros hijos. Ganemos a nuestros padres, nuestros hermanos para nuestro Dios. Y luego vamos a aquellos que todavía no han querido conocer de nuestro Dios. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el nombre de Jesús tiene poder. Y que en el nombre de Jesús podemos ser libres. Y ahora dice la palabra del Señor que cuando Jesús dijo estas cosas, que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, Él fue recibido en el cielo. Amén. Qué hermoso sería que usted muriera predicando el nombre del Señor. Que no se avergonzara del Evangelio, porque Él no se avergonzó de dar su vida por nosotros. Él no se avergonzó de morir en un madero por nosotros.
Él nos salvó, nos rescató, ha rescatado nuestra familia. Y Él dice en su palabra que hay una promesa también para nuestra familia. Desde que creíste tú, fuiste salvo tú y toda tu familia. Y esa familia nosotros debemos alcanzarla primeramente para nuestro Dios. Luego pásese a los vecinos, a los compañeros de trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que nosotros estemos. Pero debemos reconocer que el nombre de Jesús tiene poder. Levante sus manos. Oremos al Señor.